Los cristianos se enfrentan a más persecución que cualquier otra religión en el mundo, especialmente en el Reino Unido. Esta verdad se confirma con el relato de Elle, una mujer que tuvo una breve experiencia en el infierno. Murió y fue llevada a ese aterrador lugar del más allá, donde conoció a la difunta reina Isabel II. La reina le reveló a Elle la razón más profunda de la injusticia que enfrentan los cristianos y la agenda de limpieza del envejecimiento que se extiende globalmente. Es desgarrador, pero debemos mantenernos firmes, ser leales al Señor y nunca doblegarnos ante el diablo. Ahora leeré la visión de esta hermana. Por favor, escuchen atentamente y comenten su nombre y la ciudad donde viven para que podamos apoyarlos en oración y pedirle al Señor que les conceda discernimiento. Suscríbete a nuestro canal y únete a nosotros para difundir la luz de Dios. Cada paso que den aquí es una declaración de fe. Escuchemos ahora el testimonio de esta mujer. Me llamo Elle Eva y vivo en un pueblo tranquilo a las afueras de Londres. Tras un día de ayuno y oración, ocurrió algo extraordinario que cambió mi vida para siempre. Preocupado por las noticias sobre las crecientes restricciones a las reuniones religiosas, especialmente en el Reino Unido, busqué la guía de Dios. El peso de los más de 700 crímenes de odio contra los cristianos denunciados el año pasado me oprimió profundamente. Algunos ataques fueron violentos, otros sutiles, como insultos garabateados en las paredes de la iglesia o amenazas susurradas. Una maestra cristiana perdió su trabajo por compartir un versículo bíblico en línea, no lo predicó en voz alta, sino que lo publicó discretamente en su página personal. Otro informe habló de creyentes a quienes se les negaron servicios bancarios o fueron investigados por opiniones que antes se consideraban verdades bíblicas. Para muchos, esta hostilidad parecía normal, como si odiar a los cristianos fuera parte de la vida. El silencio del público, incluso en las iglesias, despertó en mí un profundo malestar. No podía quitarme la sensación de que algo estaba cambiando más rápido de lo que estábamos preparados. Esto me llevó a ayunar y orar, no porque tuviera respuestas, sino porque confiaba en que Dios protegería a su pueblo. Me dolía el corazón por aquellos que enfrentaban estas pruebas y anhelaba claridad. En el segundo día de ayuno, una extraña sensación me invadió. Mientras bajaba las escaleras, mi visión se volvió borrosa, mis piernas se debilitaron y tropecé, cayendo al piso de abajo. Mi cabeza golpeó el suelo y el dolor me atravesó mientras la oscuridad se tragaba mi vista. Sentí un movimiento repentino, como si me arrancaran el alma del cuerpo. Una ráfaga de aire frío y cortante me envolvió mientras entraba en un túnel largo y oscuro. El aire se hacía más caliente a cada momento, pesado con un peso que no podía nombrar. Destellos distantes de luz rojiza perforaban la oscuridad como advertencias de lo que estaba por venir. Ya no estaba en casa. Estaba viajando hacia un lugar que aún no podía comprender. Una figura apareció a mi lado, alta y envuelta en una luz que brillaba como plata líquida. Su presencia irradiaba autoridad gentil e imponía respeto sin temor. Cuando pregunté por qué estaba en ese horrible lugar, su voz habló directamente a mi mente, tranquila y clara. Dijo, estuve aquí por orden del Rey de Reyes, elegido para presenciar una verdad vital. El camino que recorrimos se fue formando sinuoso a través del caos del infierno. Las almas se separaron a nuestro paso, sus rostros atormentados se alejaron de la luz huésped. Este reino no estaba organizado por geografía o género, sino por las vidas llevadas y los pecados cometidos. Las almas con remordimientos similares se agruparon, y su dolor compartido los unió en grupos de desesperación. Algunos estaban encadenados a piedras brillantes, con sus pecados de avaricia grabados en la roca. Otros vagaban en círculos, sus mentiras se reproducían en ecos distorsionados que atormentaban sus oídos. La organización era divina, cada alma colocada según las elecciones que las definían. Me maravillé ante la precisión, percibiendo una justicia más allá del entendimiento humano. La luz del guía atravesó la oscuridad, un faro en medio de la bruma sulfurosa. Los demonios silbaron y se retiraron, incapaces de soportar su resplandor.
El aire que lo rodeaba estaba limpio, un marcado contraste con el hedor a descomposición. Su presencia me estabilizó y me guió hacia un destino que aún no podía ver. Las almas de los engañadores se apiñaban juntas, sus rostros marcados por las mentiras que decían. Los que vivían para el poder estaban destinados a caer en tronos desmoronados y sus gritos eran más fuertes que los del resto. El guía explicó que el lugar de cada alma reflejaba la verdadera lealtad de su corazón. Este orden no fue casual sino un espejo de su vida terrenal. El camino serpenteaba a través de fosos de fuego donde ardían las almas de los orgullosos, cuya arrogancia ahora era sus cadenas. Otros que rechazaron la misericordia se quedaron aislados, su soledad fue un castigo. La voz del guía se mantuvo firme, revelando el propósito detrás de cada ubicación. Escuché, absorbiendo el peso de la justicia divina. La luz del guía se hizo más brillante, iluminando escenas de tormento con dolorosa claridad. Las almas de los impenitentes se vieron obligadas a afrontar sus pecados, con sus arrepentimientos grabados en su carne. La organización fue implacable, cada grupo un testimonio de las consecuencias de una vida apartada de Dios. Caminé en silencio, ayudado por la verdad que se desarrollaba ante mí. Los demonios mantuvieron la distancia, su malicia no era rival para la autoridad del guía. El aire que nos rodeaba era puro, una burbuja de paz en un mar de sufrimiento. La presencia del guía fue una promesa de que no estaba solo en esta visión. Su luz me guió hacia un momento de revelación aún por venir. Los gritos de las almas se fueron desvaneciendo poco a poco a medida que avanzábamos más. Su tormento era un telón de fondo para la calma del guía. Los que vivían para el placer estaban atados a ilusiones fugaces, sus deseos ahora eran su tortura. Las palabras del guía resonaron en mi mente, instándome a ver la verdad de sus elecciones. Esta era una lección que debía llevar al mundo. El camino se estrechó y condujo a una sección específica del infierno donde esperaba una figura solitaria. La luz del guía se intensificó, preparándome para lo que me esperaba. La organización de las almas era un mapa divino, cada ubicación una advertencia del costo del pecado. Lo seguí, listo para afrontar la siguiente verdad en este viaje. Nos detuvimos en una zona desolada donde una mujer estaba sentada en un trono desmoronado. Su superficie estaba carbonizada y dentada, sus gritos resonaban, pero su postura regia era inconfundible, una sombra de grandeza terrenal. Reconocí a la reina Isabel II y esa visión me impactó profundamente. Aquí, en el corazón del infierno, ningún título la libraba del juicio divino. El trono estaba rodeado de llamas, su resplandor rojo iluminaba su rostro angustiado. Entidades oscuras se arremolinaban a su alrededor, su risa era una burla cruel de su antigua majestad. Cantaron sus títulos y sus garras cortaron el aire con desprecio. Sus andrajosas vestiduras colgaban hechas jirones, una burla de su esplendor real. El aire estaba cargado de azufre, el hedor de piedra quemada se mezclaba con sus gritos. Sus manos se aferraron a los brazos del trono, ennegrecidos y astillados, como si se aferraran a un legado perdido. El calor era una fuerza viva que se alimentaba de su sufrimiento. Aún así, permanecí intacto, protegido por la luz radiante del guía. Los demonios la imitaron, sus formas se transformaron en grotescos cortesanos inclinándose en broma. Sus ojos, abiertos por el dolor, se encontraron con los míos, una súplica silenciosa de comprensión. Las llamas aumentaron y sus zarcillos lamieron su alma, pero ella se mantuvo firme. Esta era una reina, ahora prisionera de sus decisiones. La base del trono estaba tallada con símbolos de su reinado, ahora distorsionados en acusaciones. Las coronas se fundieron en brasas. Los cetros se hicieron añicos, convirtiéndose en espinas. Las burlas de los demonios se hicieron más fuertes, sus voces una cacofonía de odio. Sentí el peso de su tragedia, una gobernante caída al tormento eterno. El suelo bajo ella se agrietó y rezumaba una baba negra que silbaba como serpientes venenosas. Su grito se suavizó en gemidos crudos y desesperados,
como si reuniera fuerzas para hablar. El aire se hizo más caliente y el hedor más opresivo. Aún así, permanecía a salvo. La luz de la guía parpadeó, señalándole el momento de confesar. Las entidades volaron en círculos cada vez más cerca, sus garras cortando su trono, provocando llamas que ardían más brillantes. Su porte regio flaqueó, pero su presencia exigía atención. Las llamas proyectaban sombras que danzaban como espíritus acusadores, contando sus pecados. Este era el corazón de mi visión, una verdad por ser revelada. La risa de los demonios resonó y sus formas se retorcieron en parodías de su corte real. Sus manos temblaban, carbonizadas por el calor, como si buscaran un pasado que no podía recuperar. La luz del guía se estabilizó, un faro en medio del caos. Esperé, sabiendo que su historia sacudiría al mundo. El aire era un peso sofocante y el hedor un asalto constante. Su corona, antaño símbolo de autoridad, ahora ardía sobre ella, un anillo de tormento. Los ojos de los demonios brillaron de alegría ante su oportunidad, un himno cruel a su caída. Me quedé frente a ella, dispuesto a escuchar su verdad. El suelo tembló como si el mismo infierno se resistiera a su presencia. Su trono se derrumbó aún más y las cenizas cayeron como lágrimas de su reinado. La luz del guía me guió, preparándome para su confesión. Este fue un momento de propósito divino, una revelación destinada a todos. La voz de la reina Isabel llegó a mi mente, no como un sonido, sino como una pesada corriente de pensamientos cargados de tristeza. Habló de su reinado de 70 años, celebrado como una época dorada del arte, el comercio y la cultura. Se erigieron estatuas en su honor. Su nombre quedó inmortalizado en libros y canciones. Sin embargo, ella confesó que toda esa gloria era polvo ante la eternidad. Su reino era una fachada de fe, con oraciones que resonaban en las ceremonias estatales y cruces brillando en las monedas. Detrás de las puertas doradas del palacio, su familia y sus consejeros se burlaban de la verdadera devoción. Vieron el cristianismo no como una verdad a conservar, sino como una correa para controlar a las masas. Esta hipocresía cortó su alma más profundamente que las llamas que la rodeaban. El fuego rugió y su resplandor rojo proyectó sombras que se retorcían como espíritus acusadores. Sus palabras parecían una súplica desesperada. Cada confesión era un paso hacia una verdad que ya no podía negar. La luz del guía brilló constantemente, iluminando la profundidad de su arrepentimiento. Me quedé en silencio, agobiado por el peso de su engaño. Describió banquetes suntuosos en los que el clero ofrecía bendiciones, con palabras huecas. En salas llenas de burlas, la corte real veía la fe como una reliquia, útil solo para asegurar la lealtad del pueblo. Esta traición fue deliberada, un plan calculado para ejercer el poder sin Dios. Su voz tembló en mi mente, agobiada por las decisiones que tomó. Los demonios cantaban cerca, sus voces eran un eco cruel de sus mentiras terrenales. Su trono, una vez majestuoso, ahora se derrumbaba, cada grieta era un símbolo de su reinado vacío. El calor me presionaba, una fuerza sofocante, pero la luz del guía me protegía. Su confesión fue una advertencia destinada a traspasar el corazón del mundo. Ella relató momentos privados en el palacio donde su familia se reía del fervor de los creyentes. Los llamaron tontos, ciegos al poder de la verdadera fe. Se organizaban rituales públicos, meras representaciones para apaciguar a las masas y ocultar su desdén. Esta duplicidad ardía en su alma, un arrepentimiento más feroz que el fuego del infierno. El aire estaba cargado de ceniza y el hedor a azufre ahogaba cada respiración. Sus ojos, abiertos por la angustia, parecían pedir que alguien escuchara su verdad. La luz del guía pulsaba suavemente, instándome a escuchar con atención. Esta no fue solo su historia, sino una lección para toda la nación. Su reinado, antaño un faro de progreso, ahora se revelaba como un espejismo. La riqueza, los palacios, la adoración de millones, todo desapareció en este lugar de verdad eterna.
Su confesión dejó al descubierto el costo de una vida sin Dios. Sentí el peso de sus palabras, sabiendo que estaban destinadas a despertar a los dormidos. Las burlas de los demonios se hicieron más fuertes y sus formas se distorsionaron en parodias de sus cortesanos reales. Se inclinaron en señal de burla y sus garras cortaron el aire con desprecio. Sus manos temblaban como si buscara una oportunidad de deshacer su pasado. La presencia del guía fue un escudo que me guió a través del dolor de su revelación. La tierra tembló como si el mismo infierno despreciara su honestidad. Su historia fue un espejo que reflejaba los peligros de un gobierno basado en una fe vacía. La voz del guía resonó en mi espíritu, instándome a llevar esta verdad. Me quedé preparado, mi corazón conmovido por la urgencia de su confesión. Habló de funerales de estado envueltos en símbolos religiosos pero carentes de peso espiritual. Las oraciones del clero estaban preestablecidas y su presencia era un elemento más en su teatro de poder. Esta traición a la fe fue una herida que no pudo sanar. Sus palabras fueron un llamado a rechazar las falsas promesas del mundo. Las llamas aumentaron y su calor era un reflejo de su tormento interior. Las ruinas de su trono brillaban débilmente, grabadas con los símbolos de su reinado ahora retorcidos en acusaciones. La risa de los demonios sonó chirriante, un recordatorio de las mentiras que vivió. Escuché, viendo la tragedia de una reina que cambió a Dios por la gloria. El aire se hizo más pesado y el hedor a descomposición era un asalto constante. Su confesión reveló un tribunal que se burló de la cruz mientras llevaba su imagen. La luz del guía siguió siendo un faro que atravesaba la oscuridad. Esta era una verdad destinada a sacudir los cimientos de los infieles. Describió a asesores que murmuraban contra los creyentes, instándola a verlos como amenazas. Su consejo dio forma a un reino donde la fe era una herramienta, no una verdad. Su arrepentimiento era palpable, un fuego que la consumía más que las llamas. Me quedé asombrado, sabiendo que era un mensaje para la historia. Los demonios se acercaron y sus formas cambiaron para imitar los gestos de su familia. Sus ojos suplicaban, como si anhelara que alguien aprendiera de sus errores. La luz del guía pulsó más fuerte, señalando la importancia de sus palabras. Este fue un llamado a vivir para Dios, no para el aplauso del mundo. El suelo tembló de nuevo y las grietas bajo su trono se ensancharon. El legado de su reinado fue una historia de advertencia, una advertencia contra una vida de pretensiones. La presencia del guía me tranquilizó y me preparó para compartir esta verdad. Sentí el peso de su historia, una misión para despertar a la Iglesia. Las llamas proyectaban sombras que bailaban sobre su rostro, revelando su angustia. Ella habló de una nación extraviada por su mano, cuya fe se había reducido a un ritual. La luz del guía me dio, una promesa de protección en esta tormenta. Este fue un llamado a rechazar la fe vacía que ella encarnaba. El aire era sofocante y el hedor era un recordatorio de su estado eterno. Su confesión fue una súplica para que los vivos eligieran de manera diferente. La voz del guía me instó a ver la lección más amplia. Esta era una verdad que debía llevar consigo, una advertencia para aferrarme a Dios. Las burlas del demonio se desvanecieron ligeramente, su poder disminuyó por su honestidad. Su trono se derrumbó en cenizas, símbolo de su gloria caída. La luz del guía brilló con más fuerza, un faro en la oscuridad. Me mantuve firme, lista para compartir su historia con el mundo. Sus últimas palabras perduraron, un clamor a los vivos para que abrazaran la verdadera fe. Las llamas rugieron, su calor, testimonio de su arrepentimiento. La presencia del guía fue mi ancla, guiándome para llevar este mensaje. Este era un llamado a vivir para la eternidad, no para las coronas terrenales. La reina desató una guerra silenciosa contra el cristianismo, librada mediante una estrategia silenciosa para eliminarlo, políticas astutas, regulaciones que restringían los horarios y lugares de culto, alegando la necesidad de mantener el orden público. Las campanas de las iglesias se silenciaron bajo ordenanzas antirruido,
y las leyes de zonificación bloquearon nuevos santuarios. Estas medidas, camufladas en progreso, buscaban desarraigar los cimientos de la fe. Cada ley era un paso deliberado, disfrazado de armonía cívica. Los permisos para reuniones religiosas se retrasaban o denegaban, lo que obligaba a los creyentes a refugiarse en rincones ocultos. Las multas vaciaban las arcas de la Iglesia, debilitando su capacidad de mantenerse en pie. Ella admitió que estas fueron intencionales, ideadas para apagar la luz del cristianismo. Las llamas crecieron, su calor reflejaba su ardiente arrepentimiento. Los demonios se burlaban de ella, cantando las leyes que una vez hizo cumplir. La luz de la guía se mantuvo firme, iluminando la verdad de su confesión. Vi el patrón, una persecución silenciosa que se gestaba. Describió cómo las quejas se convertían en armas contra las iglesias, sus himnos se calificaban de disruptivos. Las juntas de zonificación rechazaron los planes de construcción, alegando que chocaban con la estética de la comunidad. Estas acciones eran sutiles, pero atentaban contra la libertad de la fe. Su voz era grave, cada palabra una confesión de su papel en esta guerra. El aire estaba cargado de azufre, el hedor, un recordatorio constante de su tormento. Su trono brillaba tenuemente, su superficie grabada con las políticas que ella defendía. La presencia del guía me anclaba, su luz penetrando la penumbra. Era un llamado a reconocer las tácticas ocultas del enemigo. Las leyes se propagaron como un veneno lento, inadvertidas para muchos hasta que la fe fue acorralada. Pequeñas congregaciones cerraron, incapaces de pagar las multas crecientes. El arrepentimiento de la reina era intenso, sus palabras, una advertencia sobre este ataque silencioso. Absorbí su verdad, sabiendo que estaba destinada a la Iglesia. La risa de los demonios resonó, sus garras cortando el aire con cruel deleite. Ella habló de los consejeros que crearon estas leyes, su desdén por la fe enmascarado por sonrisas educadas. El calor se intensificó, pero yo permanecí a salvo, protegida por la luz del guía. Esta era una carga que me habían elegido para soportar. El suelo tembló como si el infierno se sintiera resentido por su confesión. Sus políticas seguían vigentes, y su legado alimentaba la persecución en el mundo exterior. La voz del guía me instó a compartir esta advertencia. Era un llamado a resistir, a mantener viva la llama de la fe. Relató cómo las quejas por ruido se dirigían a las iglesias rurales, con sus campanas silenciadas para apaciguar a unos pocos. Las congregaciones urbanas se enfrentaban a denegaciones de zonificación, sus planes sepultados en la burocracia. No se trataba de actos fortuitos, sino de una estrategia para marginar a los creyentes. Su confesión reveló un reino que se alejaba de Dios. El aire se volvió más denso, el hedor a descomposición y un peso opresivo. Sus ojos ardían con una súplica para que alguien detuviera esta marea. La luz de la guía palpitaba, señalando la urgencia de su mensaje. Me mantuve firme, listo para llevar esta verdad a los fieles. Los demonios cantaban, sus voces un himno cruel a sus políticas. Las ruinas de su trono eran un testimonio de su fracaso, cada grieta, una marca de su traición. La presencia del guía era un faro que me guiaba a través del caos. Esta era una misión para despertar a la Iglesia ante sus enemigos invisibles. Habló de consejos donde se debatían leyes, cuyo verdadero propósito se escondía tras el bienestar público. Los consejeros argumentaban que la fe perturbaba la unidad, instándola a actuar. Su arrepentimiento era un fuego que la consumía, más ardiente que las llamas que la rodeaban. Escuché, percibiendo la profundidad de su engaño. Las llamas rugían, su luz revelaba su angustia. Pequeñas iglesias, antes vibrantes, se desvanecían bajo el peso de sus leyes. La luz del guía me tranquilizó, una promesa de protección. Este fue un llamado a oponerme a la sutil erosión de la fe. El aire era sofocante, el hedor, una constante agresión. Su confesión era una hoja de ruta hacia la persecución, una verdad que afrontar. La presencia del guía me guió,
preparándome para compartir esta advertencia. Estaba listo, con el corazón conmovido por su súplica. Las burlas de los demonios se hicieron más fuertes, sus formas imitaban a las de sus ejecutores. Sus políticas eran un asesino silencioso, sofocando la fe desde dentro. La luz de la guía palpitaba con más fuerza, instándome a comprender la lección. Era un llamado a proteger a la Iglesia de ataques tan astutos. La tierra tembló como si el infierno despreciara su honestidad. Sus leyes habían sembrado la división, y ahora fructificaban en la hostilidad del mundo. La voz del guía resonó, instándome a actuar. Esta era una misión para unir a los creyentes contra esta guerra silenciosa. Las llamas crecieron, su calor reflejaba su tormento. Describió una nación extraviada por su mano, con su fe reducida a susurros. La presencia de la guía fue mi ancla, guiándome hacia adelante. Este fue un llamado a reavivar el fuego de la verdadera adoración. El aire se volvió más denso, el hedor más opresivo. Su confesión fue una súplica para restaurar el lugar de la fe en el mundo. La luz del guía brilló con más fuerza, un faro en la oscuridad. Me mantuve firme, listo para compartir esta verdad con la Iglesia. La risa de los demonios se apagó levemente, su poder disminuyó con sus palabras. Su trono se derrumbó aún más, símbolo de su legado roto. La presencia del guía me tranquilizó, preparándome para llevar este mensaje. Era un llamado a resistir la oscuridad, a hacer brillar la luz de Dios. Sus últimas palabras perduraron, un grito para despertar a los fieles antes de que fuera demasiado tarde. Las llamas rugieron, su calor, testimonio de su arrepentimiento. La luz del guía me guió, una promesa de propósito. Esta era una misión para mantenerme firme, para proteger a la Iglesia de la persecución silenciosa. La reina confesó su temor a los creyentes que ponían a Dios por encima de su corona. Su lealtad a un poder superior era un desafío que no podía dominar. Este temor la llevó a atacar a los cristianos, considerándolos amenazas a su dominio absoluto. Lo que comenzó como cautela política se convirtió en la convicción de eliminar la influencia de la fe. Ella veía la religión como una barrera para el progreso, una reliquia que debía desecharse. Para ella, los creyentes devotos eran rebeldes, su lealtad a Dios, un desafío a su autoridad. Este miedo moldeó su reinado, cada política era un golpe a la fe. Su voz era firme, pero cargada de arrepentimiento. Las llamas crecieron, proyectando sombras sobre su trono en ruinas. Los demonios se burlaron de sus miedos, sus garras cortando el aire con desprecio. La luz del guía permaneció constante, iluminando la verdad de su confesión. Guardé silencio, impresionado por la profundidad de su paranoia. Habló de consejos secretos donde los consejeros advertían sobre el poder unificador de la fe. Temían un movimiento que pudiera rivalizar con el trono, impulsado por el llamado de Dios. Esto la impulsó a controlar la religión, a reducirla a una sombra de sí misma. Sus palabras fueron una advertencia del precio de la ambición. El aire estaba cargado de azufre, el hedor, un asalto implacable. Sus ojos se clavaron en los míos, suplicando que alguien comprendiera su error. La presencia de la guía me protegió del calor. Esta fue una lección sobre el peligro de temer la verdad de Dios. Admitió haberse convencido de que la fe estaba anticuada, una amenaza para su visión moderna. Sus leyes marginaron a los creyentes, silenciando sus voces en las plazas públicas. El peso de sus decisiones era evidente, una carga que cargaba en la eternidad. Escuché, sabiendo que esto era para la Iglesia. Las burlas de los demonios se hicieron más fuertes, sus formas imitaban a su corte real. Su trono se derrumbó aún más, cada grieta simbolizaba el fracaso de su reinado. La luz del guía palpitó, instándome a comprender la lección más amplia. Su miedo era un reflejo de la resistencia del mundo a Dios. La tierra tembló como si el infierno despreciara su confesión. Su historia reveló la raíz de su caída, rechazar a Dios en aras del poder. La voz de la guía resonó,
llamándome a compartir esta verdad. Era un llamado a mantenerme firme, sin temor a los poderes terrenales. Describió reuniones privadas donde los asesores pintaban a los creyentes como extremistas. La instaron a ver la fe como una amenaza a la estabilidad, no como una virtud. Su arrepentimiento era un fuego que ardía en su interior, más feroz que las llamas que la rodeaban. Vi la tragedia de una reina consumida por el miedo. Las llamas rugían, su luz revelaba sus manos temblorosas. Su reino se construyó sobre el control, no sobre la fe, una decisión que la condujo a su tormento. La presencia del guía me tranquilizó, como un faro en la oscuridad. Esta era una misión para inspirar a los creyentes a perseverar. El aire se volvió más denso, el hedor más opresivo. Su confesión fue una súplica para elegir a Dios por encima del miedo. La luz de la guía me guió, preparándome para llevar este mensaje. Estaba listo, con el corazón conmovido por su advertencia. Habló de políticas nacidas en cámaras a la luz de las velas, donde la fe se burlaba como debilidad. Su corte temía el poder de un pueblo unido por Dios, una fuerza que ninguna corona podía rivalizar. Este miedo la impulsó a actuar, una decisión que ahora lamentaba. Escuché, viendo la magnitud de su error. El demonio se acercó en círculos, sus formas se transformaron para imitar a sus consejeros. Las ruinas de su trono brillaban tenuemente, grabadas con los miedos que albergaba. La luz de la guía palpitaba con más fuerza, señalando la importancia de sus palabras. Era un llamado a vivir con valentía para Dios. El suelo volvió a temblar, las grietas bajo su trono se ensancharon. El legado de su reinado era una advertencia contra el miedo a la fe. La presencia de la guía me afianzó, preparándome para compartir esta verdad. Sentí el peso de su historia, la misión de despertar a la Iglesia. Las llamas proyectaban sombras que danzaban sobre su rostro, revelando su angustia. Describió una nación extraviada por su miedo, con su fe sofocada por su mano. La luz del guía me guió, una promesa de protección. Era un llamado a rechazar el miedo que la había extraviado. El aire era sofocante, el hedor un recordatorio constante de su estado. Su confesión fue una guía para la caída de un reino, una verdad que afrontar. La presencia de la guía me tranquilizó, impulsándome a actuar. Esta era una misión para animar a los creyentes contra tales temores. Las burlas de los demonios se desvanecieron ligeramente, su poder disminuido por su honestidad. Su trono se derrumbó en cenizas, símbolo de su gloria caída. La luz del guía brilló con más fuerza, un faro en la penumbra. Me mantuve firme, lista para compartir su advertencia con el mundo. Las llamas crecieron, su calor reflejaba su tormento. Ella habló de una corona que temía la cruz, una decisión que la condujo a la perdición. La presencia del guía fue mi ancla, guiándome hacia adelante. Este fue un llamado a permanecer firme ante Dios, sin temor a los poderes mundanos. El aire se volvió más denso, el hedor más opresivo. Su confesión fue una súplica para que los vivos eligieran la fe por encima del miedo. La luz de la guía palpitó, señalando la urgencia de su mensaje. Estaba listo, con el corazón conmovido por su llanto. Sus últimas palabras perduraron, un llamado a abrazar la verdad de Dios sin dudar. Las llamas rugieron, su calor, testimonio de su arrepentimiento. La luz del guía me guió, una promesa de propósito. Esta fue una misión para inspirar a la Iglesia a mantenerse firme y sin miedo en la fe. Advertencia, la risa del demonio resonó, sus garras cortando con júbilo. Su sistema era un asesino silencioso que destruía la fe desde dentro. La presencia del guía me guió, animándome a actuar. Este fue un llamado a mantenerme firme, a proteger a la Iglesia desde dentro y desde fuera. La última súplica de la reina fue elegir a Cristo hoy, pues el mañana no está prometido. Ella cambiaría todo su poder terrenal por una oportunidad de arrodillarse ante Jesús como Señor. Su voz era urgente, un llamado a abrazar la fe abiertamente, sin miedo.
Instó a los vivos a hacer brillar su fe en un mundo en penumbra. Su trono se derrumbó en cenizas, su antigua forma regia se desvaneció en el fuego. Los demonios se retiraron, silenciados por la sinceridad de su confesión. La presencia del guía me afianzó, su luz me guió para llevar este mensaje. Me quedé listo, conmovido por la urgencia de su grito. Las llamas crecieron, su calor reflejaba su tormento interior. Habló de la segunda oportunidad que tienen los vivos, una gracia que ya no podía reclamar. La presencia del guía me tranquilizó, un faro en medio del caos. Esta era una misión para inspirar a otros a elegir la fe ahora. El suelo tembló como si el infierno despreciara su desesperada súplica. Su voz se hizo más fuerte, un clamor para que los vivos se volvieran a Dios antes de que fuera demasiado tarde. La luz del guía brilló con más fuerza, una promesa de propósito divino. Sentí la carga de sus palabras, una llamada a despertar a la iglesia. Los demonios cantaron, sus formas se transformaron para imitar su antigua gloria. Su súplica fue un fuego que quemó sus burlas, una verdad que no pudieron silenciar. La presencia del guía fue mi escudo, guiándome a través de la tormenta. Este fue un llamado a mantenerme firme, a hacer brillar la luz de Dios. El aire se volvió más denso, el hedor más opresivo. Su confesión fue una súplica para que los vivos eligieran de otra manera, para que aceptaran la cruz. Ella lo rechazó. La luz de la guía palpitó con más fuerza, señalando la importancia de su mensaje. Me mantuve firme, lista para llevar esta verdad al mundo. Las llamas proyectaron sombras en su rostro, revelando su eterno dolor. Habló de una vida donde la fe aún podía vivirse abiertamente, una oportunidad que anhelaba. La presencia de la guía me afianzó, impulsándome a actuar. Esta era una misión para animar a los creyentes a vivir por la eternidad. Las burlas de los demonios se desvanecieron, su poder disminuyó gracias a su honestidad. Las ruinas de su trono eran testimonio de su oportunidad perdida. La luz de la guía me guió, un faro en la oscuridad. Estaba listo, con el corazón conmovido por su último grito. La tierra tembló como si el infierno se sintiera ofendido por su súplica. Sus palabras fueron un llamado de atención, una advertencia para elegir a Dios antes de que se agotara el tiempo. La voz del guía resonó, instándome a compartir esta verdad. Este fue un llamado a inspirar a la iglesia a abrazar la fe sin demora. Las llamas rugieron, su calor reflejaba su angustia. Describió un mundo donde la fe aún podría brillar si tan solo los vivos actuaran. La presencia del guía me tranquilizó, una promesa de protección. Esta era una misión para despertar a los fieles a su llamado. La risa del demonio resonó débilmente, su malicia no era rival para su sinceridad. Su trono se derrumbó aún más, símbolo de su gloria caída. La presencia del guía fue mi ancla, guiándome hacia adelante. Este fue un llamado a vivir para Dios, a rechazar las coronas efímeras del mundo. Desperté en el suelo de mi casa, con la cabeza palpitante y la sangre acumulándose debajo de mí. La visión me quemaba el alma, sus imágenes, vívidas e innegables. Llamé a mi esposo, quien me llevó rápidamente al hospital. Pero le compartí lo que vi en el camino. Esta fue una advertencia para la iglesia, un llamado a enfrentar la persecución silenciosa. Mi esposo dudaba, culpando a la caída por sus delirios. Pero yo sabía la verdad. Los creyentes estaban perdiendo sus trabajos, enfrentándose a calumnias, ocultando su fe para sobrevivir. Decidí compartir esta visión, concienciar a otros sobre el peligro. La oración fue nuestra fuerza, un llamado a apoyar a quienes sufren. En el hospital, mientras los médicos me cosían la herida, un fuego ardía en mi interior. La súplica de la reina resonó, instando a una fe audaz. Hablé con amigos, familiares y cualquiera que quisiera escucharme, compartiendo la verdad que vi. Esta era mi misión, fortalecer el cuerpo de Cristo. La visión fue una cicatriz en mi corazón, un recordatorio del precio del silencio. Los creyentes necesitaban oración, sus cargas eran pesadas,
pero invisibles. Insté a otros a unirse a mí para apoyar a los perseguidos en Cristo. Cuando uno sufre, todos sufrimos. Y juntos, nos mantenemos firmes. El aire estéril del hospital contrastaba con el hedor infernal, pero la visión persistió. Vi los ojos de la reina implorando acción. Mis palabras brotaron a raudales, un llamado a orar y resistir. Era un mandato a vivir para Dios, a hacer brillar su luz. La visión de Eva revela las fuerzas ocultas que impulsan la persecución cristiana, una verdad que debemos afrontar. Cuando una parte del cuerpo de Cristo sufre, todos sentimos el dolor, y estamos llamados a permanecer unidos, fieles hasta el fin. Su testimonio es un llamado a orar, actuar y aferrarnos a la verdad de Dios. Honremos su mensaje apoyando a quienes enfrentan pruebas por su fe. A continuación, escuche la historia de una mujer que murió y conoció a la reina Isabel II y a Michael Jackson en el infierno. Sus confesiones revelan verdades más profundas. Seguro que todos pensaron que la reina de un país o el rey de la música estarían en el cielo tras su fallecimiento. ¿Alguna vez pensamos lo mismo? Pero todo cambió cuando recibimos una carta de una mujer. Vivió una vida de engaño con el Creador y tuvo que pagar el precio con un horroroso descenso al infierno. Allí conoció a la reina Isabel II, a Michael Jackson y a Bob Marley. Compartieron con ella un mensaje impactante. ¿Por qué estaban allí y qué mensaje quieren que el mundo conozca? Sigue esta historia hasta el final, porque este mensaje podría estar dirigiéndose a ti. Antes de comenzar, deja un comentario con tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti y pedirle a Dios que te recuerde en su plan divino. Si este mensaje te llega al alma, considera apoyar esta misión haciendo clic en el botón de agradecimiento a continuación. Todo lo que dones, Dios te lo devolverá multiplicado. Juntos construiremos una fuerte comunidad de fe donde 20.000 corazones comparten el amor de Dios suscribiéndose al canal, cambiando tu futuro y el futuro de quienes te rodean. Ahora escuche su testimonio. Mi nombre es Hannah y soy enfermera en un hospital urbano en el estado de Ohio. Antes de contarles lo que pasó esa noche, cuando de repente me desplomé, luchaba por respirar y vi mi alma abandonar mi cuerpo, quiero que entiendan quién era yo realmente. Si tuviera que describirme en una frase corta, probablemente la que mejor me definiría sería dos caras. En aquellos tiempos, tenía una intensa obsesión, Michael Jackson. Su música, su baile, su carisma me arrastró como un viento salvaje durante mi juventud. Pero nunca me atreví a compartir eso con mi familia porque provenía de un hogar estrictamente cristiano. Para mis padres, cualquier cosa fuera de Dios, especialmente la cultura del entretenimiento, era una tentación. Y sabía que nunca entenderían las emociones que sentía mientras escuchaba canciones en secreto en la oscuridad. Escondí todo con cuidado. Pequeños carteles doblados guardados detrás de mi armario y unos cuantos CD viejos metidos dentro de gruesas tapas de libros. Pero un día, mis padres lo descubrieron todo. Se sintieron profundamente decepcionados y me regañaron duramente. Dijeron que yo era una vergüenza para toda la familia. No hubo gritos, solo una silenciosa decepción que me desgarraba el corazón. Me castigaron y me cortaron todo durante un año. Obedecí, pero esa pasión nunca murió. Siguió ardiendo silenciosa, obstinadamente y en secreto. Durante el día, vestía mi bata médica blanca y desempeñaba el papel de la amable enfermera que sonreía a los pacientes y oraba con ellos cuando tenían dolor. Pero por la noche, me convertía en otra persona por completo. Me colaba en clubes nocturnos privados, lugares donde un grupo de personas veneraba a Jackson a su manera. Bailamos, cantamos y vivimos la música y las luces. Yo todavía iba a la iglesia todos los domingos, todavía leía la Biblia y todavía inclinaba la cabeza para orar. Pero en el fondo sabía que mi corazón ya no estaba completamente con Dios. Mi fe se había convertido en nada más que una cáscara. Últimamente, empecé a sentir que algo estaba cambiando. No era fuerte ni claro, solo una sensación silenciosa e innegable.
como un susurro en mi alma que me llamaba a regresar. Ese impulso interior empezó a hacerme sentir vacío. Cada vez que me disponía a salir por la noche, las reuniones ya no traían la alegría de antes. Las canciones que antes amaba de repente se sentían pesadas, fuera de lugar. Aún no sé qué me espera, pero sé esto, Dios está llamando a mi corazón de nuevo. Y esta vez, quizás le abra la puerta. Ese día fue a finales de 2019, y resultó ser uno de los días más locos que había experimentado en toda mi carrera de atención al paciente. Una tormenta azotó la ciudad, causando un aumento en las admisiones de emergencia mientras la mitad de nuestro personal médico estaba atrapado en las carreteras debido a los bloqueos de tráfico. Apenas tuve tiempo para beber agua, mucho menos para comer o descansar. Trabajé sin parar durante 13 horas seguidas, sin descanso ni alivio. Simplemente iba de urgencias a la UCI como una máquina en piloto automático. Mi mente se tensó como un alambre. Mi turno terminó a las 8 de la tarde. Me quité los guantes, me desplomé en una silla en la sala de descanso. De repente, recordé mi plan para cenar con mi mejor amiga del instituto, Anna, que acababa de regresar de Australia después de 2 años de estudiar en el extranjero. Habíamos planeado esto hacía 2 meses. En el fondo, no quería cancelarlo, ya me había perdido demasiadas quedadas por el trabajo. Esta vez me dije a mí mismo que intentaría cumplir mi palabra. Elegimos un pequeño restaurante a unas cuadras del hospital. Llegué casi 30 minutos tarde, con el pelo hecho un desastre, las piernas temblorosas y el estómago gritando de hambre. Anna me sonrió cálidamente con comprensión y amablemente se ofreció a ordenar por mí cuando vio que estaba demasiado cansado para siquiera leer el menú. No presté atención a lo que pidió, simplemente bebí agua y asentí. Empezamos a comer y a los pocos minutos sentí que algo no iba bien. Una ligera presión se formó en mi pecho y rápidamente se extendió a mi garganta. Tosí levemente y luego me empezó a picar la garganta. Poco después, mi cuello se hinchó, mi cara se acaloró y mi visión comenzó a volverse borrosa. Lo supe al instante, había comido algo con cacahuetes. Tenía una alergia muy fuerte y Anna lo había olvidado sin querer. Intenté respirar profundamente, pero el aire no entraba. Dejé los palillos, me llevé la mano al cuello y miré a Anna con terror en los ojos. Ella inmediatamente gritó pidiendo ayuda. El dolor en mi pecho se hizo más intenso. No era solo una reacción alérgica sino un ataque cardíaco desencadenado por el fuerte shock en mi cuerpo. Metí la mano en mi bolso para buscar mi EpiPen, pero el bolso estaba lleno de tantas cosas que lo único que necesitaba no estaba allí. Porque en mi prisa anterior, me olvidé de comprobarlo. Todo empezó a dar vueltas. Los sonidos en el restaurante se hicieron añicos como cristales. Podía sentir cada latido caótico de mi corazón como un tambor, advirtiendo que algo venía. Entonces todo desapareció. Todo sonido quedó en silencio. Mis ojos se cerraron sin mi voluntad y caí. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré atrapado en un lugar tan sofocantemente oscuro que la luz había perdido todo significado y el tiempo parecía haberse roto en innumerables fragmentos fríos. El aire era denso, como si respirara oscuridad pura, pesado y saturado por el hedor del azufre. A mi alrededor, susurros mezclados con gemidos resonaban una y otra vez como una melodía maldita y distorsionada. Caminé por un reino de sombra fría y opresiva donde el aire mismo parecía estrangular cada respiración. El estrecho y sinuoso camino bajo mis pies me conducía a lo más profundo de un abismo sin fondo. El suelo era afilado, me cortaba la piel y el calor se intensificaba con cada paso, como si la atmósfera misma me quemara desde adentro hacia afuera. Unas sombras oscuras se cernían cerca, susurrando burlas vagas, mientras árboles grotescos y retorcidos a lo largo del camino estiraban sus frágiles ramas hacia mí como si intentaran arrastrarme hacia abajo. Los gritos resonaban por todas partes, cada sonido apuñalaba mi mente como una daga, amplificando el terror que aullaba dentro de mi pecho. Comencé a darme cuenta,
con una fuerza desgarradora, de que esto no era una pesadilla. Esto era el infierno, un lugar donde reinaba la desesperanza y el dolor era eterno. Cada paso se hacía más pesado, como si el peso de miles de almas malditas presionara mis hombros. La tristeza y el arrepentimiento se apoderaron de mi carne, volviéndose insoportables. Las almas se retorcían a mi alrededor, sus rostros contorsionados por la agonía, atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Las llamas lamieron sus cuerpos, la carne se ampolló, luego se curó, para luego volver a quemarse. El aire apestaba a azufre y a carne quemada, y los gritos incesantes eran como una sinfonía horrorosa sin nota de descanso. ¡Alto! La cuerda se tensó, provocando gemidos que se fundían con la melodía distorsionada. Fragmentos de vidrio roto flotaban en el aire. Pantallas de conciertos pasados reproducían imágenes repetidas de él actuando, pero cada fotograma estaba distorsionado, cada letra de paz se convertía en maldiciones, repitiéndose una y otra vez como una acusación eterna. Su cuerpo se movía sin parar, pero no por voluntad propia. Cada movimiento de cabeza, cada mano, estaba forzado por un ritmo demoníaco, como si las mismas canciones que una vez inspiraron a millones se hubieran convertido en sus cadenas. Su carne se ampollaba, se volvía gris, se regeneraba solo para volver a quemarse. Pero eran sus ojos los que no podía apartar la mirada, ojos que una vez brillaron cuando cantaba sobre la libertad, ahora nublados por el dolor y el arrepentimiento, como si estuvieran mirando un horizonte que se había desvanecido para siempre. Lo vi levantar una mano, intentando aferrar una melodía perdida hacía mucho tiempo, pero solo las llamas respondieron, mordiéndole los dedos temblorosos. En medio del dolor, comprendí que intentaba confesar, no con palabras, sino con gestos desesperados. Sus manos temblorosas trazaban círculos en el aire, como si abrazaran la imagen de los millones que una vez cantaron con él, que una vez creyeron en los mensajes de divinidad y paz que transmitía a través de su música. Sus hombros se hundieron, no solo bajo el peso de las llamas y las cuerdas, sino bajo la abrumadora conciencia de los caminos por los que, sin saberlo, había guiado a otros. Ese arrepentimiento se apoderó de sus ojos como una resaca, como si supiera que las letras que una vez resonaron por todo el mundo se habían convertido en puertas que guiaban a los oyentes hacia la oscuridad. En mi interior, estalló un torbellino de emociones. Una vez lo vi como una luz que me guiaba, alguien que usaba la música para sanar las heridas de la humanidad. Pero ahora, viéndolo en el infierno, sentí un frío vacío. Mi fe en él, en las canciones que una vez me hicieron llorar, se había convertido en cenizas esparcidas por el viento. Empecé a preguntarme, ¿acaso las melodías que tanto amaba también habían sembrado en mis semillas de sutil extravío, llevándome cada vez más cerca de este abismo? El miedo a que yo también pudiera terminar así si no estaba alerta me hacía temblar. Quise gritar, preguntarle por qué había dejado que su luz se apagara, pero me apretaba la garganta al pensar que ninguna respuesta podría calmar el horror que presenciaba. Solo podía quedarme allí, impotente, con el corazón roto al ver a quien una vez encarnó la esperanza, ahora atormentado por las mismas canciones que dejó atrás. Por un instante fugaz, sus ojos parecieron dirigirse hacia mí. No pronunció palabra alguna, pero sentí un mensaje inquietante asentarse en mi alma como un susurro. Escucha tu corazón, porque no todas las melodías conducen a la luz. Las palabras me helaron como un viento helado en la espalda, una advertencia no solo sobre él, sino sobre mí. Las llamas volvieron a arder, arrastrándolo a otra espiral de agonía, y me vi obligada a darme la vuelta, llevando esa imagen como una cicatriz grabada para siempre en mi mente. La luz de la redención. Me quedé allí impotente, con el corazón destrozado al ver a Bob Marley y Michael Jackson atormentados por las mismas melodías que una vez fueron su luz. El infierno aún se aferraba a mí, intentando aplastar hasta el último aliento. El suelo ardía y se desgarraba a mis pies con cada paso, y los gritos de los condenados resonaban como martillos golpeando mi mente. Me sentí pequeño, perdido y sin un solo hilo de esperanza al que aferrarme. De repente, estalló un destello de luz,
como ninguna otra luz que hubiera conocido. No me cegó. No me quemó. En cambio, fue suave, como un río plateado que fluía en la oscuridad y se llevaba todo el dolor. Esa luz era cálida, como un abrazo invisible que me envolvía y me hacía sentir ingrávida, como si todo el peso del infierno se derritiera. Los gritos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una profunda quietud, no un silencio sepulcral, sino el susurro de la vida misma, de la misericordia. Cerré los ojos, no por miedo, sino porque quería sumergirme en esa sensación de seguridad, como un niño que regresa a los brazos de su madre después de una pesadilla. Sentí mi cuerpo elevarse, despegando del suelo ardiente como si lo acunara un poder superior a la existencia misma. Al abrir los ojos, me encontré en un reino infinito donde la luz no tenía principio ni fin. No era un campo ni un cielo. Era un lugar sin nombre donde todo era verdad y amor. En el centro, apareció una figura, majestuosa pero cercana, como la brisa matutina mezclada con la fuerza del océano. Era Jesús. Sus ojos eran profundos, tan profundos que parecían ver cada rincón de mi alma. Vieron las cicatrices que había ocultado, las mentiras que me dije a mí misma, los momentos en que me alejé de él. Pero en esos ojos no había juicio, solo una compasión tan abrumadora que quería caer de rodillas, no por miedo, sino porque no podía soportar un amor tan inmenso. Luego preguntó, ¿cuánto de tu vida fue real? Temblé. Quise explicarle que lo intentaba, que seguía rezando, que seguía amando, que solo buscaba la alegría. Pero todas esas excusas se desvanecieron ante esa simple verdad. Incliné la cabeza, las lágrimas corrían sin parar, y en ese momento, toda mi vida se desplegó ante él como un libro abierto. Me había engañado a mí mismo, creyendo que podía vivir dos vidas, una para Dios y otra para mí. Rezaba por la mañana, pero por la noche buscaba placer en reuniones secretas, donde me perdía entre la multitud y olvidaba las promesas que le había hecho. Me encantaba la música de Jackson, no solo por la melodía, sino por la sensación de libertad que me daba, una falsa libertad que me convencía de que podía vivir sin la luz de Dios. Me decía a mí misma que seguía siendo buena persona, que Dios perdonaría mis momentos de debilidad, que aún tenía tiempo para arreglar las cosas. Pero ante él, vi la dolorosa verdad, vivir una doble vida no era vivir. Era cavar un hoyo en el que podía caer en cualquier momento. Entonces habló, y cada palabra quedó grabada en mi alma. Una copa con una sola grieta no puede contener el agua viva. La fe sin verdad no es fe, es una actuación. Una vez creí que era inteligente, que podía equilibrar ambos mundos. Pero ahora lo veía claro, no engañaba a nadie más que a mí mismo. Cada vez que inclinaba la cabeza para orar, sabía que mi mente no estaba plenamente presente. Cada vez que cantaba un himno, sentía que las palabras eran huecas porque mi corazón estaba dividido. Se acercó, no con pasos sino a través de una presencia que me rodeaba. No llamo a los perfectos, llamo a los arrepentidos. No caíste en la oscuridad por amar la música. Caíste porque la amaste más que la verdad. No se te juzga por ir a discotecas. Se te juzga porque me conociste y aún así elegiste vivir como si no existiera. Mis lágrimas no eran de miedo al infierno, sino del dolor de lo mucho que lo había afligido. Lo había oído llamar a la puerta de mi corazón tantas veces. Esas noches en las que me sentía vacía después de las discotecas. Esos momentos en los que me miraba al espejo y no me reconocía, pero lo ignoré. Elegí el camino más fácil, creyendo que aún tenía tiempo de volver atrás. Ahora, frente a él, supe que no hay término medio. Cada decisión, por pequeña que sea, es una piedra que allana el camino hacia mi destino. Las canciones que escuché, los lugares que visité, los pensamientos que alimenté, me acercaban a la luz o me empujaban más profundamente hacia la oscuridad. Jesús se acercó, aunque no dijo nada, sentí un mensaje que me atravesaba el alma como una suave brisa. Estabas perdido, pero sigues siendo mío. Elige regresar y vivir con sinceridad ante mí, no por miedo al infierno, sino porque has visto la luz.
No fue una orden. No fue una reprimenda. Fue una invitación amorosa, como si abriera una puerta por la que podría pasar si estaba dispuesta a soltar la falsa versión de mí misma. Sentí que una nueva fuerza crecía dentro de mí, no para volver a ser quien era, sino para convertirme en la verdadera Hannah, una mujer que ya no se esconde, una mujer cuyo corazón ya no está dividido. La luz a mi alrededor se hizo más brillante, como un océano plateado que me llevaba hacia arriba, y sentí que me elevaba, dejando atrás la oscuridad para siempre. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré tumbado en una cama de hospital. El pitido constante de las máquinas llenaba la habitación, y el penetrante aroma antiséptico flotaba en el aire. Mi cuerpo estaba débil, pero mi alma había cambiado. Había sido redimido, no porque lo mereciera, sino por su misericordia. Y esa redención no era el fin. Era un llamado. Ya no podía vivir una doble vida. Tenía que elegir un solo camino, el que conduce a la luz. Desde ese momento estuve decidido a cambiar. Repasé mi vida, las canciones que escuchaba, los lugares que visitaba, los hábitos que conservaba. No quería ser alguien que se mantuviera en la cuerda floja, con un pie en la luz y el otro en la oscuridad. Quería vivir mi fe con honestidad, no para impresionar al mundo, sino para honrarlo. El infierno me había enseñado que cada elección tiene peso y no quería desperdiciar esta segunda oportunidad. Quería vivir una vida que, cuando volviera a estar frente a él, pudiera sonreír, no por orgullo, sino sabiendo que hice lo mejor que pude para vivir plenamente para él. Algunas letras y mensajes pueden parecer inofensivos a primera vista, pero pueden llevarnos por caminos que se alejan de la verdad de Dios. Elija música y medios que eleven su espíritu, que promuevan la bondad y se alineen con valores que glorifiquen a Dios. Buscad al Señor con sinceridad, no por miedo sino por amor y gratitud. A través de la oración, la adoración y el estudio de su palabra, podemos comprender más profundamente su voluntad y su gracia. Al hacer esto, fortalecemos nuestro espíritu contra las tentaciones de las distracciones mundanas y encontramos verdadera realización en su presencia. Las imágenes de Michael Jackson y Bob Marley, ídolos que Hannah alguna vez adoró y que fueron atormentados por los mismos legados que dejaron atrás, permanecen vívidas en su mente. Pero hay otro recuerdo, otra figura más poderosa que cualquiera que haya conocido jamás, esperando a ser revelada. Historias bíblicas de Somos Eternos ahora revela un vistazo de lo que viene a continuación. En las sombras del infierno, otra alma se encontró cara a cara con la reina Isabel II, no adornada con una corona real o gloria soberana, sino expuesta a una verdad escalofriante, un secreto horrible que está a punto de ser revelado.